bienvenida. Adelante con tu exposición. Gracias. Un saludo a todos ustedes. A ver, voy a ver acá un ratito para ver esto de la presentación. Estoy abriendo acá. Ya, ahí está. Vamos a ver este tema que es interesante, lo que es el Oriente Planetario, porque el focus attention está allá, en la India. Perdón. Voy a poner acá la presentación. A ver, ventanitas. Acá está. Ya, compartir. Ya. Entonces, a ver, a ver un ratito, un ratito. Ya. Bien, vamos a tocar. Justamente estaba viendo esto. Ya. Ahí se ve, ¿se ve? ¿Se ve, hermano? Sí se ve, hermano José, sí se ve, sí se ve. Ya. Eh, entonces, aquí. Bueno, primero que nada, un saludo cordial a todos ustedes que están aquí. Estamos todos con el afán de aprender. Disculpe, había movido la computadora y todo está medio desfasado, incluso hasta la cámara. No sé si no, mejor salgo sin cámara, creo, ¿no? Bueno, ustedes me indican pues, si no ahí o si no lo sacamos la cámara. No, está bien, hermano, está bien, hermano, está bien, continúe, continúe. ¿Ya? Eso que ven ahí, no es una choza, es mi pelo blanco, por si acaso. Bien. Eh, ¿Por qué se toma la India, ¿no?, como punto central ahora en este cambio dimensional? Como sabemos, la Tierra, como en nuestro sistema solar, y la galaxia de la que somos parte, cumple un ciclo, es el día solar, que le llaman, o el año, también se lo conoce así, un año que es de 25.600 y pico de años, si no me equivoco, 75, donde demora en dar la vuelta a nuestro sistema solar, el Sol con sus planetitas, en torno al gran Sol central, y de esa manera nosotros terminamos un ciclo, ¿no? Y ese ciclo se está pues cumpliendo en esta generación, nos está tocando vivir. Y lo que hace que se den grandes cambios planetarios, ¿no?, acontecimientos de que hasta el más grande ateo intuye que nos acercamos a estos cambios o a un fin, pero no es como nos han pintado las religiones, ese fin del mundo o juicio final, destrucción de la tierra, sino por el contrario, Dios Padre nos dice que entramos a una nueva era, una era gloriosa de los viajes interplanetarios, ya viajes galácticos en las deslumbrantes naves o platillos y cumpliéndose lo que en el pasado grandes padres solares, nosotros les decimos así, seres que vienen del espacio, ¿no?, que tripulan las naves o los platillos voladores, y en todo hay como dice, un capitán. En nuestra galaxia, quien lo domina, lo controla todo, es pues el Hijo de Dios, como sabemos, ¿no?, el Divino Maestro, que por su jerarquía, hasta los otros hermanos de mundos paraísos están subordinados a su conocimiento, a su ciencia, ¿no? Y hablando de ciencia, nadie supera en ciencia al Divino Maestro. Y que ahora por revelación sabemos que Él es el causante de nuestras existencias. Él nos dio la vida y nosotros tenemos que rendir cuentas a ese ser que nos ha dado la vida para ver si pasamos de año o no. Entonces esta época, esta etapa, no es pues un preludio de catástrofes, de hechos calamitosos, ¿no? De por sí, para muchos vendrá a ser así. Pero como dice, ¿no?, el sabio
aprovecha hasta el último detalle, ¿no? Con ello no queremos decir que nosotros seamos sabios, pero sí emularlos al menos, ¿no? Porque esta es una linda oportunidad trascendental, diríamos nosotros, de pasar al siguiente ciclo, pasar, ¿no? Romper con este ciclo o ruleta reencarnativa que tenemos de nacer y morir y ir a otros mundos en esas condiciones, ¿no? O sea, una linda oportunidad para recibir una ley que está también en las Sagradas Escrituras y que nos habla de la resurrección de la carne. Entonces, ¿qué consiste la resurrección? De ser transformados de ancianos a niños genios de 12 años de edad. Tremendo premio, lo único que se pide es creer. Tremendo premio para tan poquita cosa, ¿no? Que nos pide creer. Dios Padre actúa así, ¿no? Pero en ese creer está el desarrollar nuestra fe, ¿no? El cambio de costumbres, porque lo que el hombre cree que es, no es, ¿no? En otras palabras, estamos viviendo, como quien dice, patitas al revés. Estamos influenciados por un sistema basado en el oro que rompe con los patrones, los valores, sobre todo morales, ¿no? Ya, y esto pues está en contraposición o contradice a las normas de las Sagradas Escrituras o lo que Dios Padre quiso que nosotros cumpliésemos para avanzar. Y eso se da obviamente no en mundos para paraísos, sino en mundos de prueba, ¿no? Como nosotros estamos siendo probados y cumplimos con los valores, el desarrollo de nuestras virtudes, ¿no? Por ejemplo, la fe, el que creer sin ver, pero una fe con conocimiento de causa, lo que se llama fe ilustrada, a diferencia de una fe religiosa que creen por creer, pero no saben para qué ni por qué y entran en el dogma o el fanatismo. Una fe intuitiva, lo que se llama ello, ¿no? Es muy diferente a la fe ilustrada, que es la que le agrada a Dios Padre. Esa es la puerta angosta que habla las Escrituras, en que uno no por imitación sigue al resto y que puede terminar en una religión equivocándose. Y la prueba de la vida consistía en no equivocarse. Nosotros prometimos no equivocarnos, pero ya estamos viendo, ¿no?, cantidad de equivocaciones. Frente a ellas lo único que nos queda pues es la puerta del arrepentimiento, ¿no? Corroborar que somos humanos, hemos cerrado ante nuestro Dios, Señor y Creador, y que todavía tenemos oportunidad. Por eso es lo que se llama esta colosal escritura telepática, que viene y nos enseña, ¿no? Nos saca de ese dogma o fanatismo o religioso primeramente, que tanto daño ha hecho a la humanidad, y nos acerca a la ciencia, ¿no? Nos acerca a la ilustración, nos hace ver que no existe el azar, no existe el curanderismo barato o el milagro, ¿no? Como acá, por ejemplo, en muchos países de tendencia disque cristiana, se piensa que Cristo era milagroso, ¿no? Un Cristo milagrero. Eso no es, ¿no? Si Dios Padre, a través, bueno, hizo cambiar, ¿no? Por ejemplo, el agua en vino, eso no es milagro, no es ciencia. Transformó o multiplicó los panes, ¿no?, o los peces, dio vida a quienes estaban muertos, no es milagro. O calmó los vientos, eso es ciencia. ¿Por qué? Porque penetra la materia, conoce en qué consisten las leyes de la materia. Y precisamente, ¿no?, toda esta escritura, como el día de hoy que tuvimos una conferencia, nos hace ver de que estamos en un universo viviente, donde los padres solares para viajar, para dominar las leyes de la velocidad, de la gravedad, hacen uso y conocen las leyes del querubín. Es la parte más microscópica de la materia. O sea, si el hombre llegase al querubín, ¿no?, el hombre ya llegó al átomo, ¿no?, y llegó a la fusión nuclear, llegó a la bomba atómica, donde puede destruir fácilmente una ciudad, con lo pequeñito. La clave está en lo pequeñito. Ahí está la esencia de todo. Si el hombre conociera la ley del querubín, que es mucho más pequeño,
donde un querubín, comparado a una molécula, la molécula pasa como un planeta. Con eso ya podemos darnos cuenta que el querubín es sumamente pequeñísimo. Y los padres solares, ellos conocen esta ley. Si al hombre se le diera a conocer esto, pues fácilmente podría destruir este planeta. Con la bomba atómica destruye una ciudad, ya y que conoce y ha llegado al átomo, con la ley del átomo, con la ley del querubín, destruye fácilmente un planeta. Entonces eso no les dado saberlo al hombre, ¿no? O sea que de arriba está el control. Nosotros pensamos que somos el Homo sapiens, el rey de la creación, y que lo podemos dominar todo. No. Todo lo que nosotros avanzamos está supeditado al control de arriba, ¿ya? Hasta que podemos decir, con una temida tercera guerra mundial, como le decía Einstein, se destruye todo y la cuarta peleamos con piedritas y palitos. Y no es así, porque Dios es que lo controla. Y hace poco tuve una llamada de un amigo de allá de Texas y pues me dijo: José, ¿sabes lo que ha pasado? Estaban acá saliendo unos aviones con misiles para allá, para el oriente, pues, específicamente para Rusia, ya con pues misiles nucleares. Y como por arte de magia vino un huracán y los hizo leñas, ¿no? Y los destruyó, ¿no? Destruyó los aviones, ¿no? Felizmente no a los misiles, porque si no ya estaríamos recibiendo, y sería gran noticia eso, ¿no? Recibiendo su irradiación. O sea que el control está de arriba, ¿no? Entonces todo está controlado, ¿no? O sea que los mismos norteamericanos dirán: pero mira, esto se iba para allá, y cómo hasta la naturaleza juega contra nosotros. Esto no ha salido ni en noticias, no sé si usted lo sepa. Pero bien, como decimos, se cumple acá la ley que el mayor controla al menor, no el menor controla al mayor, ¿no? ¿Dónde hemos visto esto? Por eso nuestros padres, hermanos mayores, padres solares, ellos nos controlan a nosotros, ¿verdad? Este, por ejemplo, es una parte de la India, y que lo dice por escritura telepática. Para muchos hermanos que no saben, esto es escritura telepática directamente de Dios Padre al Hijo. Y esa es otra demostración de que eh, para comunicarse con Dios se necesita estar a la par, en ese rango, en esa jerarquía, con esa infinita vibración. Eso es de que no había nadie capaz de abrir pues los libros sellados por dentro y por fuera, ¿no? O los 7 sellos, los sobres con 7 sellos que habla las escrituras, y que el apóstol Juan estaba a punto de echarse a llorar. Se le apareció un ángel, le dice: no llores, que hay uno, que es el león de la tribu de Judá, el fiel y verdadero, el cordero. Y se hacía referencia al divino maestro. Y con eso inicia el juicio final para el planeta Tierra, que somos nosotros parte. Entonces, esta escritura telepática tiene que ver con nosotros, y nosotros estamos invitados a investigar, a estudiarlo, porque ahí está la solución, las últimas señales, las últimas claves que envía Dios Padre al planeta Tierra. Aquellos que lo dejan pasar, más adelante se van a dar cuenta que cual boomerang regresa, pero ya tardío, porque uno pierde oportunidades. Como todo tiene vida, la oportunidad también es viviente y habla en sus leyes de oportunidad, como el espíritu habla en sus leyes de espíritu. Entonces, estamos avisados. Esto nosotros como espíritu lo pedimos en el reino de los cielos, que nos llegue pues la escritura telepática al Padre. Y uno puede decir: pero ¿cómo sé que esto es de Dios frente a tanto charlatán o tantos grupos o religiones que hay? Sencillamente, por el fruto se conoce el árbol, ¿no? Por lo que el contenido, por ejemplo, podemos ver acá las frases: esto no lo puede escribir ningún humano con esa capacidad, con esa infinita intelectualidad o sabiduría. Entonces esto viene de Dios, y estudiando unos cuantos divinos planos uno se da cuenta de que esto no es humano, ¿no? Y bien, por ejemplo, aquí nos dice: en la India ocurrirán hechos que tienen que ver con la resurrección de toda carne. El Divino Maestro le pregunta: Divino Padre Jehová, ¿cómo es el procedimiento de resucitar la carne? Es un divino proceso muy semejante a cuando se le dio la reencarnación al espíritu.
El Hijo solar Cristo, con su verbo solar, mandará a los divinos querubines de la carne. Lo que te explico, hijo, no es ley humana, es ciencia solar. Es el divino poder que creó los elementos. Divino Padre Jehová, ¿qué es el verbo solar? El divino verbo solar, hijo, es la capacidad mental que tienen las criaturas del macrocosmos para crear cosas colosales en la más microscópica unidad de tiempo. Ellos mandan amorosamente a los divinos querubines del universo. Es por eso de que podemos ver de que las naves, los platillos voladores, nos han sacado pues un quilombo de diferencia, ¿no? Juegan con nosotros y sencillamente es aplastante, ¿no? Los platillos voladores, aparte de ser hermosos, cumplen otras leyes porque son hechas precisamente con esto que dice acá, el verbo solar, ¿no? Son los padres solares que hacen gigantescas naves en el tiempo más pequeño, cosa que nosotros pasamos a ser como seres primitivescos al lado de ellos, ¿ya? Entonces, ese es por un lado, y pues ya nos habla que en la India, ¿por qué la India? Porque la India es un bloque, digamos, de seres humanos que somos más cuidadosos de violar la ley del cosmos, la ley de Dios. Incluso hasta en la vestimenta. Vemos acá, por ejemplo, mujeres, la mayoría está con esta especie de túnica como faldas encima de los pantalones y no exponen, ¿no? No se exponen al escándalo, a mostrar, como acá en Occidente muchas de las veces, pantalones apretados, la mujer pasa mostrando las nalgas y haciendo caer a los hombres provocativamente. Entonces aquí se desarrolla más el lado pecaminoso, el escándalo, ¿no? Como dicen las escrituras, pues se puede perdonar muchas cosas, hasta el pecado, pero el escándalo no, ¿no? Se da un ejemplo, ¿no? Porque entra esta ley dentro de la relatividad. O sea, eso nos demuestra que el escándalo, el desnudo, no es del agrado de Dios Padre. O sea, nosotros, si hablamos de universo viviente, tenemos también en nuestro cuerpo una herramienta digna y sagrada, donde tenemos que cuidar nuestros poros. Si hablamos de que todo tiene vida, el porito tiene vida, y cuando vamos, nos desnudamos, lo exponemos, entra en escándalo, y el porito, eso, tarde o temprano, lo estamos haciendo que involucione, lo estamos haciendo involucionar. Y tarde o temprano, el porito va a quejarse, ¿no? A quien le da la vida, que es nuestro padre. El padre del poro es nuestro padre, es el padre de los animales, el padre de la naturaleza, porque Dios lo creó todo. Todos somos sus hijos. Entonces nosotros todos somos hermanos, estamos en esa condición. Y como hermanos hay unos que van a acusar a otros en un juicio, como acá, ¿no? Como cuando se va un reo a ser juzgado por otro. Entonces el porito habla en su ley de poro y acusa. Y eso es un atraso para nosotros, donde tenemos que ir a mundos por cada porito mostrado a pagar esa deuda. A veces como que nosotros estamos captando estas leyes que pueden ser duras o muy severas, pero en la ley del universo se toma en cuenta todo. Eso nos demuestra de que es la más perfecta justicia, que no se compara a la justicia humana. Aquí la justicia humana juzga por apariencias y sospecha, y más coludida con el dinero, porque vemos que cuántos corruptos salen, ¿no? Porque tienen dinero, ¿no? Y se mofan. No es así la justicia de Dios. La justicia de Dios es molecular, molécula segundo. Entonces ese es otro punto. Bueno, pero como estamos viendo acá, nos habla de la resurrección de la carne. Ese es un premio colosal que viene y que hay que ilustrarnos un poquito más, porque más adelante todo el mundo va a querer, cuando sepa que el Hijo de Dios está en el oriente planetario, como ya se están dando los casos, estuvo acá, pasó por el occidente, pasó por Chile, por Perú, y ahora se está yendo hacia el oriente, ¿no? Oriente planetario. Y de aquí, por ejemplo, tenemos, perdón, acá vamos a pasar a la siguiente toma. Acá nos sigue la pregunta,
Divino Padre Jehová, ¿qué son los divinos querubines? Les dice, los querubines, hijo, representan lo más microscópico de la materia. Querubín significa querer llegar a ser, porque en todo instante ellos están pensando en transformaciones, son eternamente inquietos y son eternos perfeccionadores de geometrías. El querubín es la unidad magnética más microscópica de la materia. Es tan microscópico el divino querubín que la molécula resulta a su lado un gigantesco planeta, como lo habíamos visto. Ningún instrumento humano podrá ver a los querubines de la materia. Al querubín se le ve con poder solar y se le manda amorosamente. Y te diré, hijo, que todo el universo está compuesto de querubines. Así tenemos a los querubines de los océanos, de la tierra, de la carne, del espíritu y de la gravedad, del fuego, de los excrementos, de la sangre, de la densidad, de las moléculas, de la atmósfera, de las velocidades y de todo cuanto la mente puede imaginar. Lo conocido y lo desconocido están constituidos por querubines. El universo material y el espiritual forman su propio todo gracias al divino querubín de la cohesión. Los universos se sostienen porque en lo invisible se aliaron fuerzas magnéticas que en lo visible o exterior a ellas formaron geometrías de materia tangible. Ello demuestra lo que es el alma, ¿no? Por ejemplo, nosotros, en virtud de esta ley, somos almas vivientes. Somos nosotros una cohesión de materia con espíritu, pero ¿cómo se cohesiona esto? Gracias a este ejército. En este caso hablamos los querubines de la cohesión molecular, los querubines de esa cohesión que nace en lo invisible, como nos dice acá, que estas fuerzas magnéticas hacen posible que nuestra unión se dé, ¿no? Con la muerte se rompe esta cohesión y el espíritu se desprende de la materia y cada uno retorna a su lugar de origen, ¿verdad? Entonces, ya nos está enseñando en qué consisten estas leyes, la ley del querubín, que está en las escrituras, pero no habla de los detalles y que nos va aquí explicando poco a poco, ¿no? En forma gradual. ¿Ya? Y después, aquí, bueno, referente, ¿qué más? Otro punto que podemos sacar de acá. Uh, estas leyes lo conocen los padres solares. Por eso es su dominio y todo ese dominio que tienen sobre las naves o platillos voladores es a nivel mental, ¿no? Es mucho más rápido. Es como decir, nosotros antes teníamos un televisor, para moverlo de canal teníamos que acercarnos y cambiar el dial, la frecuencia. Después salió el control remoto y nosotros a distancia. Conforme uno se va tecnificando, más adelante ya es solamente con desearlo. En ese estado están los padres solares, ¿no? O sea, si yo quiero cambiar de canal solamente con la mente o desearlo, ¿por qué? Porque entre la materia, como sabemos que todo tiene vida, la materia es viviente y los querubines son telepáticos, es que ellos, por ejemplo, ellos tienen su televisión, pero en forma mental dicen yo quiero ver tal época y se traslada rápidamente. Los querubines de la velocidad, los querubines del tiempo, del espacio, hacen que se cristalice sobre el monitor ese tiempo y nosotros podemos verlo. Esto es lo que poseen, se les conoce como televisión solar, que tienen los padres solares, y que en la Biblia está como el libro de la vida, ¿no? El libro de la vida hace mención a que nuestras existencias, ¿no? Precisamente en esta época que nos estamos acercando, van a ser observadas en ese libro de la vida que es la televisión solar, donde el Divino Maestro va a plasmar, rasgando los cielos, una hermosísima pantalla de televisión solar sobre el cielo. Y ahí vamos a ver no solamente cómo hemos llevado la vida en esta existencia, sino nuestras vidas anteriores, ¿no? Entonces, y sobre eso se nos evalúa, porque nosotros antes de venir del reino de los cielos, o macrocosmo acá a la tierra, pues hemos prometido muchas cosas. Entonces, Dios Padre nos dice, mira, hijo, estas son tus promesas, estos son tus hechos. Y lo que dicte la balanza va a ver a qué destino nos vamos, ¿no? Continuamos acá en la tierra o vamos a otros mundos
O también, si continuamos con la geometría humana, para tener la geometría humana, continuar siendo humanos, había que ser dignos de la geometría humana, ¿no? De ser humano. Entonces, y lastimosamente, al olvidarnos de Dios, al dejarnos influenciar más por el oro que por las leyes cósmicas, corremos el riesgo, por no decir casi todos, de que más adelante no se nos dé la geometría humana, ya no nazcamos como humanos. Podemos nacer con cualquier otra geometría más, ya no como humanos, ¿no? Eso es un retroceso. Por eso es la importancia del conocimiento. Pero en conocimiento no es cualquier conocimiento. Estamos hablando de jerarquías. Por eso los libros más vendidos en el presente y en el futuro, sobre todo en el futuro, van a ser la Biblia y la Divina Revelación Alfa y Omega, los libros más vendidos. Entonces aquí ya vamos ilustrándonos en forma gradual, para ver si pasamos a esta siguiente y de ahí pasamos a las preguntas, cualquier cantidad o mínimo tiempo, a veces sí, eso también pasa. Y ustedes algunas inquietudes tendrán que hacerlas. Acá, por ejemplo, nos dice, la expresión fue de adentro para afuera, ¿no? Como el cambio de nosotros, ¿no? A nosotros nadie nos puede cambiar. Si queremos aceptar algo, el cambio es de adentro hacia afuera. Los presentes se suceden según lo que ocurra dentro. Esto significa que todo presente fue microbio y su expansión como tal no cesará jamás. El divino querubín está mencionado en el divino evangelio de Dios. Lo que no se menciona es su ciencia. El querubín del que está compuesto el todo sobre el todo revolucionará la ciencia humana, porque a través del querubín el Hijo de Dios demostrará que la materia tiene vida y que ésta se expresa en sus leyes de materia. Todo cuanto te he dicho, hijo, había sido anunciado en el divino evangelio de Dios. Escrito fue universo viviente, y había que deducir a través de la fe y de la creencia que lo viviente era tanto para el espíritu como para la materia. Los que pensaron lo contrario, ellos se hicieron de un Dios imperfecto, de un Dios con límites. Los tales se equivocaron en sus pruebas y no entrarán al reino de los cielos. La prueba de la vida que se había pedido a Dios consistía en no equivocarse ni en una molécula siquiera. El no equivocarse había sido pedido y prometido a Dios por parte de sus espíritus pensantes, porque el no equivocarse constituía para los espíritus una experiencia desconocida, y pidieron a Dios probarla y les fue concedido. Entonces, todos nosotros pedimos, ¿no? Pero ¿quién, estando aquí en la prueba de la vida, puede decir, yo no me he equivocado? Somos un mar de errores. La única puerta es la puerta del arrepentimiento, prima hermana de la humildad. Con soberbia nada hacemos. Hay que foguear la virtud de la humildad, que marcha paralelo con el trabajo. Como estamos viendo, el querubín lo dominan los padres solares. Si nosotros queremos evolucionar, tenemos que acercarnos también a ese conocer al querubín, que es donde se encuentra, en la materia. Por eso es la ventaja que tiene lo que se llama el conocer cómo funciona lo material. Y acercarnos al funcionamiento de la materia es, por ejemplo, si yo corto un árbol, lo transformo, lo voy cepillando y hago una silla, una mesa, una puerta. Entonces, con el trabajo se van desarrollando esta conexión, y de paso, este esfuerzo hace que desarrolle mis talentos, mis virtudes. Por eso que la adoración a Dios es el templo del trabajo, no los templos materiales, como equivocadamente se ha tomado acá en la tierra, ¿no? Y miren, esa es una manera muy importante, ¿no? Por eso incluso hay cualidades de trabajos, cualidades y calidades, ¿no? Los demás jerarquías son los trabajos manuales, ¿no? No negamos, un ingeniero, un médico, un abogado pueden desarrollar, pero no se igualan, no tiene parangón con el trabajo que hace un albañil, ¿no? Un constructor, un campesino, un carpintero, etcétera, etcétera, ¿no? Con eso viene una serie de respuestas. Nosotros somos, pues, como el caballo de Troya, ¿no?
porque no nos conocemos a nosotros mismos, pero acá ya nos van dando las claves cómo desarrollarnos que ignorábamos. La sorpresa está en que el pobre, por su misma condición, tiene más ventaja que el rico. Por eso hasta la misma Biblia dice, el pobre no se da cuenta del pan que tiene, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues precisamente porque está adorando más adecuadamente en su ignorancia, esa ignorancia voluntaria, con su trabajo por sobrevivir, se acercó más a cumplir las leyes de Dios que también ignorancia voluntaria del rico, pero que se va, en lugar de adorar a Dios, se va a un templo y domingo está hasta que se golpee el pecho, pero al día siguiente entra a la explotación, ¿no?, de su semejante, del hombre por el hombre. Entonces, ahí la diferencia. Entonces, vamos entendiendo, y es eso precisamente, ¿no?, el cambio de costumbre. Yo estoy acostumbrado a no, que el trabajo lo haga el resto, no, prefiero hacerlo. Ahora con conocimiento ya nosotros estamos viendo de que tiene ventaja el trabajo. Bien, hermano Pérez, no sé, y bueno, como Sí, estamos de tiempo, queda 15 minutos. ¿Alguien tiene en la sala para, hermano José Pita, alguna pregunta en la sala? pues, si no, podemos también pasar a la siguiente, si que no hay, porque a veces Quería esto, hacer una pregunta. O sea que en la India va a comenzar la resurrección en la carne humana. sí, en el Oriente Planetario, ya, ahorita ya estamos viviendo el juicio final. Pero ustedes se preguntarán, ¿dónde? ¿Cómo que no lo veo? El juicio final, como dice Dios Padre, se compone de dos. Juicio intelectual, que es a través de este divino conocimiento, su revelación. Por eso decimos, hay que investigarlo. Bastaba la palabra Dios para ser nosotros los más grandes investigadores, escucharla, ¿no? Y la aparición de naves nodrizas que aparecía último, naves Sí, nodrizas. pero para concluir con esto, o sea que el juicio final es juicio intelectual, que es a través de este divino conocimiento, alfa y omega, y juicio físico, que es ya con leyes físicas solares, y con la primera resurrección, que lo va a hacer el Hijo de Dios en la India, porque no hay que olvidar de que no solamente Él lo hace, hay padres solares que también dominan esta ley, pero Él como primogénito lo va a desarrollar. Entonces es en el oriente del planeta. Ahí comienza el juicio físico. Y ahí también vienen los AIS, ¿no? Donde el Divino Maestro también entra en ira, donde vea cuarteles militares, donde vea fabricación de armas. Entonces ahí manda un sismo, ¿no? Y vienen sismos fuertes, incluso sismos que van a durar días. Entonces ya imaginémonos a qué tiempo nos acercamos. Es una era de un tiempo determinado, no tan largo, pero sí de muchos años, que la humanidad no está preparada, ahorita está dormida. Es mediante estos acontecimientos que viene el despertar para muchos, ¿no? Porque por eso fue escrito, todo espíritu duerme. Estamos dormidos nosotros en irnos a Cancún, los mejores viajes por aquí, cómo ganar más dinero, en irnos a los festivales o irnos a las Olimpiadas de París, en Francia, ver el partido de fútbol y de Dios, cero tablines. Entonces, esto hace de que venga un brusco despertar, ¿no? Porque estamos hablando de estas cosas, ya deberíamos estar preparados, ¿no?, de desarrollo de nuestras virtudes, pero no, estamos con la injusticia, la desigualdad y como si nada pasara, estamos viendo que el mundo se está derrumbando y no somos parte de este cambio. Por eso viene este despertar con fuerza. Sí, dijo otra pregunta, creo, de las naves nodrizas. Bueno, las Sí, naves nodrizas son la naves, aparición de la nave, sí, la aparición. incluso voy a poner acá, por aquí, hay una partecita que ahí podemos ver, por ejemplo, como una nave nodriza es así gigantesca, ¿ya? Que es más grande que una ciudad, ¿ya? Y hay naves que son más grandes que todo un país, ¿no? Imagínense, del tamaño de Argentina o del tamaño de Perú o del
de Rusia, más grande que Rusia, ¿no? Y esta nave es pequeñita en comparación a otras, naves nodrizas, porque de ahí salen las más pequeñas, ¿ah? Y en ellos hay un movimiento colosal. Estas naves pues se están acercando ya y su viaje es a la velocidad de la luz, incluso queda pequeña. Estas cosas que parecen fantasías son para corroborar que estamos frente a poderes inauditos, gigantescos y maravillosos de la creación de Dios Padre, donde hay naves que incluso no solamente que viajan, sino desaparecen y hacen una especie de transferencia, ¿no? Por eso los científicos les han llamado las naves fantasmas, que los están filmando y desaparecen, ¿no? Y vencen estas leyes de la gravedad, de la cohesión que nosotros tenemos, ¿no? Cohesión física. Entonces esto sería por parte de las naves que se están preparando ya para intervenir. Estas naves son naves, como lo decimos, que muchos pueden decir es milagro, no, acá existe la más infinita ciencia que poseen los padres solares, que obviamente esa diferencia de ciencia con la nuestra, que es primitivesca la nuestra, no lo han ganado a través de una existencia, ¿no? Sino de infinitas existencias, ¿no? Entonces estamos con nuestros hermanos mayores, por eso es que ellos tienen el control y el dominio, como de tiempo en tiempo lo ejercen sobre la tierra. No hay que olvidar de que ellos hace tiempo vinieron y las mismas escrituras denotan su aparición, por ejemplo, con las ciudades de Sodoma y Gomorra, que desaparecieron. Y ellos para hacer desaparecer una ciudad no necesitan pues 3 días, 3 horas como acá, ¿no? Con las bombas nucleares que poseemos. Ellos en 3 segundos calcinan por el fuego solar que poseen estas naves, ¿no? Estas naves se materializan, aparecen, desaparecen, ¿no? Precisamente estas naves tienen esa particularidad de aparecer y desaparecer, ¿no? Este, yo antes estaba en esta especie de contacto, llegamos con un amigo a su casa porque estábamos viendo contactos con tipo tercer tipo, entonces entré yo a su cochera de su casa, habíamos llegado de Lima a Arequipa, y cuando entro y veo el cielo, vino así, ¿no? O sea, una luz blanca como un fluorescente, lo que hizo esto, como una onda, ¿no? ¿Ya? Entonces yo quise avisarle a mi amigo, pero fue veloz, tan rápida que hizo así, ¡fum! Así pasó como una onda, ¿no? O sea que ahí no hay que meteorito, no hay que un asteroide pasó, ni nada por el estilo. Entonces es la onda que hace, pero a una velocidad enorme. Y lo que uno queda en la impresión, ¿no? Qué belleza, qué espectáculo, ¿no? Bueno, esto es pequeño en comparación a lo que también se viene, como decimos, y ellos saben, ¿no? Entonces, ellos también respetan el tiempo de prueba, por eso es de que no se aparecen a todos nosotros, ¿no? Porque de acuerdo a, a los pedidos que nosotros hemos hecho, es donde ellos se van a ir manifestando, pero ya se están preparando para su intervención. Entonces, por eso es importante que todos ya comencemos a este gran cambio, ¿no? Obviamente que en la humanidad somos más de 8.000 millones, dentro de ellos, bueno, hay un grupo pequeño, seamos nosotros parte de este cambio de costumbres, que le va a agradar, ¿no? Y esto agrada a nuestros hermanos mayores, con mayor razón a nuestro Dios, Señor y Creador, ¿no? Porque, como dice, cuando alguien se arrepiente en el mundo, ¿no? Hay alegría arriba en el reino de los cielos, ¿no? Entonces, ahora sabemos que ese reino de los cielos es el mismo macrocosmos, mundos de perfección, mundos de infinita ilustración y ciencia, ¿no? Para finalizar, ¿alguien tiene una pregunta en la sala para José Pita? Bien, de mi parte,
Yo les agradezco, hermanos, ¿no? De que algo hayamos aprendido y poco a poco, ¿no? Porque esto a veces es como decir, nuestro cerebrito no esperaba, y esto no es una imposición tampoco de conocimiento, no esperaba este conocimiento, ni imposición de conocimiento, como ya se dice, el cambio viene de adentro hacia afuera. Nosotros nadie nos va a cambiar de afuera hacia adentro. Si nosotros queremos cambiar, es de adentro, de nosotros, que nos nazca, de verdad, como dicen las escrituras, para amar a Dios hay que hacerlo en espíritu y en verdad, ¿no? O sea, con el corazón. Y donde el beneficiado es cada uno de nosotros. Pero de afuera hacia adentro, pues nadie nos va a cambiar, Este, indudablemente. tiene una pregunta, Luz, antes que se acabe, adelante, Luz. Gracias. Quería saber sobre los querubines. ¿Es posible contactarnos nosotros con ellos? ¿Cuál sería la forma? Gracias. Sí, ¿por qué se da estos cambios? Incluso acá en esta diapositivas que lo expusimos, es donde el Hijo de Dios va a ser la Jerusalén celeste en la India. Pero ¿por qué toma la India? Porque la India, aparte de sus normas, ¿no? De su ética más moralista, con esto no estamos avalando a la India, ¿no? Como ya decimos, el Hijo de Dios se amarga, entra en ira donde hay violaciones, y la India de lo que ha caído es en una idolatría sin nombre. Comenzaron respetando la vida de la vaca, pero después cayeron en idolatría, ahora adoran no solamente al búfalo, de ahí pasaron a las cobras, hay templos de ratas, en fin, de una serie de cosas, que eso es idolatría. Y sabemos que Dios es el más grande celoso del universo, ¿no? Bueno, por ese lado se van a producir sismos fuertes también, porque el Divino Maestro a sismo limpio va a transformar, es parte de los ais que hablan las escrituras. Ahora, Pero ¿cómo podemos conectar con ellos? ahora, para eso iba. En la India, en el Oriente, en India, China, ellos, ¿por qué nos han sacado también ventaja? Porque ellos acostumbran a meditar. La meditación es un despertar y aumenta el tamaño de los lóbulos, ¿no? De nuestro cerebro. Entonces, mediante la meditación, nos vamos acercando en forma gradual a una especie de comunicación con ellos, la meditación, la oración y sobre todo el trabajo, ¿no? Pero la meditación tiene mucho que ver porque comenzamos nosotros, ¿no? Depende también de cómo está constituida estructuralmente su espíritu como su materia. Por ejemplo, uno que está meditando, pero que tiene costumbres que no son tan buenas, hace que le sea más dificultoso esa comunicación. Por ejemplo, la costumbre, podemos decir, uno que come carne, es mucho más difícil, ¿no? Ese contacto. En cambio, si nosotros, por ejemplo, cambiamos ya las costumbres, que cambiamos por una vida natural, vegetariana, frutas, verduras, legumbres, donde el espíritu evoluciona a otro ritmo, y si yo me pongo a meditar, puedo ya ir desarrollando estos poderes que no son de la noche a la mañana, mediante un esfuerzo, poco a poco, ¿no? Entonces, para eso por ejemplo, estas son técnicas, son disciplinas que se aconseja también acá en Alfa y Omega que nosotros hagamos, la meditación. Ahora, uno puede decir, pero ¿cómo medito? No, no hay, digamos, aquí un maestro específico, pero tenemos, como se dice, San Google, San YouTube, que, bueno, entremos ahí, vamos a aprender primero cómo relajarnos, a cómo respirar, ¿no? La respiración, una especie de dominio, y entramos a meditar. Hay personas que meditan incluso 1 hora, 2 horas. Nosotros